Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Un saludo muy cordial, con mucha alegría, con mucho gozo en el corazón, porque nos permite el Señor la oportunidad de estar una vez más aquí, reunidos a través de la radio, de este espacio maravilloso que el Señor mismo nos propicia para que estemos creciendo juntos en nuestra fe católica, desde todos los lugares, desde donde nos escuchan, dedicados a las actividades en las que se encuentran en este momento. Sean todos cordialmente bienvenidos y que la gracia del Señor a través de este programa y de la palabra de Dios que se nos comunica a cada uno de nosotros en nuestro corazón, los alcance a todos ustedes y a sus familias. Vamos a iniciar entonces con nuestra oración en esta hermosa mañana, que es un regalo maravilloso de Dios para nosotros, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta hermosa mañana, Señor, al contemplar nuestros ojos la grandeza de tu creación y lo que nos permites empezar a disfrutar en este inicio de la semana y en este inicio del día, queremos alabarte, Señor, por todas las cosas que nos das. Lo que nuestros ojos contemplan es apenas un reflejo de lo que nuestra fe nos permite también contemplar, tu gran amor, el amor que tienes por cada uno de nosotros, que se manifiesta en las cosas tan grandes como en la creación, hasta en las más pequeñas, como lo que cotidianamente nosotros vivimos y en lo cual nosotros también te encontramos a ti. Queremos pedirte que sigas fortaleciendo nuestra fe, que podamos seguir leyendo nuestra vida con ojos de fe, tanto lo bueno como lo malo, tanto lo fácil como lo difícil, tanto lo agradable como lo poco placentero. Ayúdanos a entender que todo transcurre bajo tu mirada amorosa, que no estás tan lejos de nosotros como creemos cuando estamos padeciendo alguna dificultad, y que no estás amándonos más cuando nos permites cosas mejores, tanto en las situaciones buenas como en las situaciones difíciles de nuestra vida. Tu amor es igual, tu amor es el mismo, tu amor es eterno. De manera especial queremos pedirte, Señor, por aquellas hermanas y hermanos que están padeciendo alguna enfermedad en su cuerpo, en su mente o en su alma, por aquellos que están afectados por alguna clase de adicción o de vicio, por aquellos que están lidiando con la depresión o la soledad, por aquellos que están enfrentando crisis en sus familias o en sus matrimonios o en sus trabajos, por aquellos que tienen preocupaciones en su corazón en temas económicos porque el dinero no les alcanza, o por alguna situación difícil que están pasando sus familiares en sus países de origen. Todo esto lo ponemos en tus manos, Señor, con la fe suficiente que tú nos das para reconocerte como nuestro Padre bueno, la suma y la cima de todos los bienes. Y por eso, Señor, confiamos nuestra vida en tus manos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué agradable de verdad saber pues que estamos aquí reunidos ante la presencia del Señor, y que nosotros todos, que formamos un solo cuerpo y cuya cabeza es Cristo, formamos entonces nosotros todos una sola cosa, un solo ser con nuestro Señor, que vino para ser Dios con nosotros, para convertirse en uno como nosotros, menos en el pecado, y para que a través de esa unión íntima, indisoluble, es decir, que no se puede ya disolver, porque la naturaleza humana de Jesús está formando parte de Él por toda la eternidad, que así nosotros estemos siempre en el corazón, en la presencia
del mismo Dios. Y vamos a iniciar la primera parte de este programa del día de hoy, meditando en el hermoso evangelio que nos trae la iglesia para este domingo, que en el año litúrgico es el domingo número 17. De los 34 domingos que incluyen el tiempo ordinario, estamos justo en la mitad, el domingo 17 del tiempo ordinario. Hemos estado leyendo el Evangelio de San Marcos en el transcurso de los domingos de este tiempo litúrgico. Sin embargo, hoy el Evangelio es tomado del Evangelio, valga la redundancia, del Evangelio según San Juan. Y es el inicio del Evangelio, del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, y que dice así: Después de esto, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Dijo Jesús: Haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes, y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron, pues, y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, decía: Este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Juan es considerado por muchos teólogos como un evangelio apologético, es decir, San Juan no escribió el relato de su evangelio como lo escribieron Mateo, Marcos y Lucas para las comunidades para las cuales ellos estaban escribiendo estos relatos sobre la vida de Jesús. San Juan escribió su evangelio de una forma muy diferente. Por eso, situaciones, hechos, discursos, enseñanzas que no están presentes en los evangelios sinópticos, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, están presentes en el evangelio de Juan, y viceversa. Muchas situaciones y eventos y enseñanzas que están presentes en Mateo, Marcos y Lucas no están presentes en Juan. Juan no quiso repetir la versión de su evangelio como de alguna manera sí lo hicieron Mateo, Marcos y Lucas, entre los cuales se encuentra mucha similitud, hasta el punto que la palabra sinóptico precisamente se refiere a eso, a la posibilidad que hay de encontrar muchas similitudes entre Mateo, Marcos y Lucas cuando nosotros comparamos como en una columna cada uno esos 3 evangelios. Juan pensó en su evangelio para defender la fe, para aclarar muchas dudas que ya en la primitiva comunidad cristiana existían en torno a Jesús. Se habían suscitado ciertos errores en la doctrina, en la enseñanza de apóstoles, entre comillas, que iban como falsos profetas, confundiendo la fe de las personas que habían aceptado la fe en Cristo Jesús. Y es por eso que San Juan escribe acerca de aquellas cosas en las que era necesario defender la fe. Todas las
enseñanzas de Juan, que las toma de las palabras y de las acciones y de los milagros de Jesús, las puso allí en su evangelio con la intención precisamente de mostrar quién es Jesús y cuál es en esencia la verdad de quienes nos decimos cristianos. Todo esto con el fin de aclarar la confusión que se había sembrado a través de todos estos falsos profetas en las comunidades de la primitiva iglesia, que aún teniendo todavía presente al apóstol San Juan, en varias de las comunidades más retiradas sucedían todos estos problemas. Este evangelio en el que se narra la multiplicación de los panes, el milagro de la multiplicación de los panes, no es entonces simplemente una acción más que Jesús realizara. No se trata de un milagro más, se trata de la base sobre la cual San Juan va a desarrollar en los versículos más adelante toda la teología acerca de la Eucaristía. San Juan, a través de este milagro de la multiplicación de los panes, va a poner las ideas claves sobre las cuales más adelantito nos va a decir que Jesús no solamente multiplicó panes y peces para alimentar físicamente a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, sino que lo que Jesús va a hacer es mucho más. Jesús va a ir mucho más allá. Jesús se va a dar él mismo como alimento, como pan vivo bajado del cielo, como maná, como el verdadero maná dado por Dios para su pueblo, para que al comerlo el pueblo no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, hay una introducción muy importante, clave, fundamental para entender este capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Todo el capítulo del Evangelio de San Juan, el número 6. No solamente los 15 versículos que leímos ahorita, sino todo el capítulo 6. Y esa introducción está en el capítulo 5, en los versículos 39 al 40. Y dice así: Jesús está hablando a los líderes de su religión, a los judíos, y les está diciendo: vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. La gloria no la recibo de los hombres, pero yo os digo, no tenéis en vosotros el amor de Dios. Ese pasaje es muy importante porque nos permite descubrir un reclamo, una queja, una advertencia, inclusive podríamos decir, de Jesús hacia los líderes religiosos de su tiempo, porque ellos conocían muy bien las Escrituras, pero se quedaban solamente en ellas. Ellos se olvidaban de la caridad, se olvidaban de la misericordia, se olvidaban del cumplimiento de esa misma ley que leían tanto en las Escrituras, y se olvidaban inclusive de la relación personal con ese Dios del que ellos aprendían en las Sagradas Escrituras. Y por eso Jesús les está reclamando que por quedarse ellos tanto en las Escrituras, no daban el siguiente paso para reconocer a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios, como Dios con nosotros. Y entonces esa dureza de corazón, esa actitud de visión tan corta de ellos para reconocer en Jesús a alguien más que un profeta, a alguien más que un predicador, a alguien más que un hacedor de milagros, es lo que les está reclamando Jesús. Y esa misma dureza de corazón la va a criticar Jesús también más adelante, en este mismo capítulo 6, cuando ellos empiezan a murmurar y empiezan a reconocer como muy difícil las palabras que Jesús les está diciendo cuando les ofrece que coman su propio cuerpo y que beban su propia sangre. Esas palabras tan duras los lleva a ellos, a muchos de ellos, inclusive a sus discípulos, a alejarse. Esa dureza de corazón, lamentablemente, la tienen muchas personas que pertenecen a grupos supuestamente cristianos, pero que no le creen a Jesús, que no creen el testimonio de Jesús en las Sagradas Escrituras, en las que se nos ofrece Él mismo como alimento de vida eterna.
Jesús en ningún momento habló de símbolo o representación de su cuerpo en el pan y como símbolo o representación de su sangre en el vino. Jesús habló de su propio cuerpo, Jesús habló de su propia sangre y reconoce el mismo Jesús que su carne es verdadera comida y que su sangre es verdadera bebida. Todas esas enseñanzas supremamente claras, supremamente profundas, supremamente llenas del énfasis que Jesús les está poniendo cuando las ofrece a sus discípulos, siguen estando allí en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Juan, y requieren solamente de la humildad y de la fe suficiente para que nosotros las aceptemos y para que al aceptarlas reconozcamos a Jesús presente en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad, en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Misa. Yo pregunto una vez más, esta pregunta ya la habíamos hecho en una ocasión, pero yo pregunto una vez más para los hermanitos protestantes, ¿cómo consumen ustedes la carne de Jesús? Si la carne de Jesús es verdadera comida y si su sangre es verdadera bebida, ¿cómo ustedes se alimentan de la carne y de la sangre de Jesús si no la reconocen presente en la Santa Misa, en la Sagrada Eucaristía? Jesús nos da una sola forma a través de la cual nosotros podemos comer su carne, beber su sangre, la Eucaristía. El testimonio de San Juan, el testimonio de los otros apóstoles, el testimonio de San Pablo también nos dan cuenta de la misma realidad. Jesús no dejó un símbolo, Jesús no dejó una representación, Jesús dejó su propio cuerpo y Jesús dejó su propia sangre. Él no alimentó a estos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con algo parecido al pan o con una imagen de pan o con una ilusión de pan. Él les dio pan de verdad y pescado de verdad. En la Eucaristía Jesús hace lo mismo. Él no alimenta a sus creyentes con una ilusión de su cuerpo y de su sangre, con un símbolo de su cuerpo y de su sangre, con una representación de su cuerpo y de su sangre. No, Él para sus creyentes, para quienes creen en su testimonio, para quienes creen en sus enseñanzas, para quienes creen en su poder como Dios con nosotros, Él los alimenta con su propia carne y con su propia sangre. Vamos a pedirle al Señor que siga quitando de nuestra vista las vendas del orgullo, de la conveniencia, de nuestros intereses personales, del odio que muchos hermanitos y hermanitas tienen en contra de la Eucaristía y en contra de la iglesia de Jesús, la única iglesia de Jesús que es la que posee a Jesús presente en la Eucaristía, para que la gracia del Espíritu Santo logre el deseo de Jesús, que al final sea un solo rebaño bajo un solo pastor. Amén. En las catequesis anteriores habíamos iniciado el gran tema que vamos a abarcar en conjunto, en bloque, de los sacramentos. Habíamos estado tratando de profundizar un poco en el concepto de lo que son los sacramentos, qué importancia tienen los sacramentos para nuestra vida de fe, por qué hay 7 sacramentos, qué significa cada uno de ellos, qué nos comunica Dios a través de estos sacramentos en su iglesia, en la Iglesia Católica. Mencionábamos también acerca de cómo una persona racional, una persona verdaderamente inteligente, una persona que tiene algo de capacidad mental, pero más aún que tiene fe en Dios, no va a cambiar lo que le ofrece una iglesia que tiene 7 sacramentos por lo que le ofrece otra en un changarrito por allá de un garaje cualquiera que apenas le ofrecen 2 sacramentos y en algunas inclusive 1. Nuestro sentido común nos indicaría que aspiraríamos a lo mayor, a lo mejor, y trataríamos de cambiar lo poco que tenemos por la riqueza mayor que nos ofrecieran. Luego, fallan inclusive en el sentido común y en la inteligencia aquellos que, siendo católicos, habiendo sido bautizados en la Iglesia de Jesús, en la que hay 7 gracias distintas ofrecidas a través de los 7 sacramentos, cambian toda esta riqueza
por ignorancia, por mediocridad, por conveniencia, para ir a que les vendan la salvación barata y falsificada en cualquier grupo autoproclamado cristiano. Este tema del bautismo se podría decir que es uno de los temas en los cuales los hermanitos protestantes tienen más ignorancia y en el cual como que descargan ellos más su odio en contra de nosotros los católicos, porque tienen muchas confusiones al respecto. La mayor de ellas, la que se refiere al bautismo de los niños. Y en relación con el tema del bautismo también el de considerar que solamente sirve para el perdón de los pecados, porque remiten su enseñanza solamente a un solo pasaje bíblico, como vamos a ver más adelante. Vamos a ir profundizando a través de la Sagrada Escritura, porque así es como se tiene que enseñar la apologética. ¿Cuál es la verdadera enseñanza de las Sagradas Escrituras, de la Iglesia, de Dios mismo, de Jesús, que nos mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para aclarar dudas y para que quienes nos están escuchando se conviertan a la vez en luz para otras personas de su familia, de sus trabajos, de su vecindario, que están en el error y que han cambiado la riqueza infinita de la fe en la Iglesia Católica a través de los sacramentos, de los 7 sacramentos, por las enseñanzas manipuladas y cortas de un pastorcito cualquiera por ahí, de cualquier garaje donde se enseña la fe según la conveniencia del pastor de turno. Una de las ideas más recurrentes que los hermanos protestantes y los católicos confundidos traen a la conversación cuando se trata de hablar en contra de la Iglesia Católica es aquella que se refiere al bautismo, en especial, como decíamos, al bautismo de los niños. Ellos afirman que es un error de la Iglesia Católica el bautizar a los niños, bajo varios argumentos. Primero, de que Jesús se hizo bautizar por Juan Bautista cuando estaba adulto, que a Jesús no lo bautizaron niño. Segundo, que para bautizarse se hace necesaria la profesión de fe en Cristo, lo cual es cierto, pero esto no limita de ninguna manera que los niños se puedan bautizar, como vamos a ver más adelante. Y el tercer argumento que ellos suelen utilizar es que la decisión de bautizarse en tal o cual iglesia deberían los papás dejarla en manos de los niños cuando estos crezcan y no, entre comillas, obligarlos bautizándolos niños cuando ellos no pueden decidir. Toda esta, entre comillas, enseñanza que es muy equivocada acerca del bautismo ha causado que muchos católicos, ignorantes en su fe, hayan dejado para más tarde el bautismo de sus niños, a quienes hemos tenido que preparar luego cuando ya son mayores de los 8 años o adolescentes o incluso jóvenes adultos. O en el peor de los casos, esta confusión que han sembrado nuestros hermanos protestantes a partir de los textos bíblicos mal interpretados ha llevado a muchos padres a que no quieran bautizar a sus niños y que más bien se los lleven para las sectas, entre comillas, cristianas, abandonando la fe y la iglesia de Jesús, la iglesia verdadera, la iglesia católica, fundada por nuestro Señor. En esta serie de catequesis en torno al bautismo, vamos a tratar entonces este tema tan importante de nuestra fe y de nuestra vida sacramental. Vamos entonces a meditar en torno a esos argumentos que los hermanos protestantes suelen lanzar en contra de nosotros los católicos y en especial en contra de los católicos que no están formados en su fe porque son perezosos, porque son mediocres, porque son católicos de nombre y porque no se quieren comprometer con su fe y por eso tan fácilmente se dejan confundir y se dejan arrastrar al error, a la oscuridad del error y de la confusión. Lo primero que tenemos que aclarar es que el bautismo de Juan Bautista no es lo mismo que el bautismo de los cristianos. Una vez más, cuando Juan Bautista bautizó, ese bautismo de Juan Bautista no es el mismo bautismo que después Jesús mandó a sus discípulos que hicieran sobre sus discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de Juan Bautista es muy diferente del bautismo que nosotros como cristianos católicos en la iglesia de Jesús recibimos y administramos
sobre quienes van a incorporar la iglesia de Jesús, a través del cual también reciben el Espíritu Santo. Los hermanos protestantes confunden una cosa con la otra. Ellos piensan que el bautismo de Juan Bautista es el mismo bautismo de Jesús, y no. Es verdad que Juan bautizaba a la gente adulta en el río Jordán. Incluso Jesús fue bautizado por él. Pero, ¿qué significado tiene el bautismo de Juan? Juan Bautista era el precursor de Jesús, es decir, era el que había sido seleccionado por el Padre desde toda la eternidad para preparar el camino de Jesús, para preparar el terreno, digámoslo así, en el que Jesús después iba a anunciar el reino de Dios. Juan comenzó a predicar la penitencia y la confesión de los pecados para que la gente, con un corazón limpio, recibiera al Mesías que iba a venir pronto. Como signo de conversión y de perdón de los pecados, Juan llamaba a la gente a recibir el bautismo con agua en el río Jordán. Es decir, el bautismo de Juan expresaba un cambio de vida, una verdadera conversión hacia Dios. Significaba así una preparación para la venida del Señor. Si ustedes leen allá en sus Biblias el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 3, van a encontrar las enseñanzas que al respecto Juan Bautista nos ofrece y que de entrada nos permiten ya descubrir que el bautismo que ofrecía Juan es muy diferente al que más adelante Jesús va a ordenar para que sus discípulos, sus apóstoles, lo administren sobre sus creyentes. Van a buscar entonces, por favor, allá en sus Biblias, Marcos capítulo 1, versículo 13. Dice así. Marcos capítulo 1, versículo 3, Y dice así. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y luego el versículo 4, apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Y el versículo 5, acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Imagínense ustedes, el bautismo que Juan está ofreciéndole a todas las personas de aquella región es, como el mismo San Marcos claramente nos lo dice, un bautismo, pero para perdón de los pecados, un bautismo para la conversión, un bautismo para el cambio de vida. Esa enseñanza tan clara de Marcos capítulo 1, versículo 3, nos muestra desde el inicio mismo la diferencia tan grande entre el bautismo que administra Juan y el bautismo que más adelante van a administrar los apóstoles por mandato mismo de Jesús. Y ojo que este bautismo era practicado por Juan, que no era un sacerdote, y más sin embargo los hombres y mujeres iban a confesar sus pecados antes de ser bautizados. Jesús también se hizo bautizar por Juan, aunque él no tenía ningún pecado, y por eso no necesitaba el bautismo definitivo. Mi bautismo, decía Juan, es un bautismo con agua, y significa un cambio de vida. Pero otro viene después de mí, y es más poderoso que yo. Él os bautizará en el fuego y en el Espíritu Santo. Dos pasajes aquí muy valiosos entonces que nos sirven para que ustedes los anoten allí en sus agendas, en sus libretas de notas y que los memoricen para que cuando los testigos de Jehová y las otras sectas vayan a tocar allá a la puerta de su casa o a atacarlos porque ustedes bautizaron a sus niños, tengan cómo responderles. Marcos capítulo 1, versículo 3 nos muestra a Juan claramente ofreciendo un bautismo que es para la conversión, para el perdón de los pecados. Y luego Mateo capítulo 3, versículo 11, nos muestra las mismas palabras de Juan Bautista, distinguiendo entre su bautismo y el bautismo de aquel que es mayor que el mismo Juan Bautista y que va a ser un bautismo en fuego y en Espíritu Santo.
El bautismo de Juan es un bautismo simbólico con agua. El bautismo de Jesús es un bautismo para recibir el Espíritu Santo y es un bautismo que nos ofrece espiritualmente algo mayor de lo que nos ofrece San Juan. Queridos hermanos y amigos, estos textos nos aclaran muy bien que el bautismo de Juan no es el mismo que el bautismo cristiano, que el bautismo de nosotros dentro de la Iglesia católica. Esa es la primera verdad en torno al bautismo que necesitamos que esté muy clara. Cuando les digan a ustedes acerca del bautismo de Jesús, ¿por qué Jesús se bautizó estando grande? La primera cosa que ustedes tienen que enseñarles a estos hermanos confundidos es esta. El bautismo que recibió Jesús no es el mismo bautismo que después Jesús mandó a sus discípulos a que lo ofrecieran para todos aquellos que aceptaran la fe cristiana. Y los dos pasajes que van a tener ustedes en mente allí son Marcos capítulo 1, versículo 3 y Mateo capítulo 3, versículo 11. Habiendo aclarado esta primera parte, seguimos entonces con definir cuál es el bautismo o qué es el bautismo que Jesús instituyó. Si no es lo mismo el bautismo de Juan que el bautismo de Jesús, ya sabemos que el bautismo de Juan es un bautismo simbólico de preparación, de conversión, de perdón de los pecados. Si eso es el bautismo de Juan, ¿qué es entonces el bautismo instituido por Jesús? ¿O el bautismo que Jesús mandó a sus discípulos a que administraran? Jesús resucitado, antes de subir al cielo, mandó a sus apóstoles: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo encuentran ustedes en Mateo 28, versículos del 19 al 20. Y en otra parte de la Biblia dijo Jesús: el que crea y sea bautizado se salvará. Marcos 16, 16. Los apóstoles y los primeros cristianos estaban conscientes de que el bautismo de Jesús era distinto del de Juan. Era un mandato del Señor resucitado, y cuando comenzaron la predicación del Evangelio, bautizaban a todos los que creían en Jesucristo. Por supuesto que este bautismo en Cristo tiene un sentido más profundo que el bautismo de Juan. Entonces, los cristianos de la primitiva comunidad, aquellos que directamente de los apóstoles escucharon las enseñanzas de la fe en Jesús, tenían muy claro que el bautismo de Juan no era lo mismo que el bautismo de Jesús. Por 2000 años, la Iglesia Católica ha tenido claro siempre que el bautismo de Juan no es tampoco el mismo bautismo de Jesús. Solamente en estos últimos tiempos, desde don Martín Lutero en adelante, han venido a confundir ellos estos dos bautismos, a considerar que son el mismo rito y que ofrece los mismos bienes o los mismos beneficios o las mismas bendiciones. No, una vez más, el bautismo de Juan es un bautismo simbólico, de preparación, de conversión, de perdón de los pecados. Marcos 1, 3, Mateo 3, 11. El bautismo de Jesús obedece al mandato que él mismo dio a sus discípulos allá en la cita bíblica que acabamos de meditar, Mateo 28, del 19 al 20. El bautismo cristiano, el bautismo de Jesús, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, significa sobre todo un nuevo nacimiento, una nueva vida. Jesús dijo: si no renaces del agua y del Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Juan capítulo 3, versículo 5. Jesús aquí no se está refiriendo al bautismo de Juan. Cuando Jesús dice: si no renaces del agua y del Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Jesús aquí no se está refiriendo al bautismo simbólico que administraba Juan. Jesús se está refiriendo al bautismo que después él mismo le va a ordenar a sus discípulos, a los apóstoles, que lo ofrezcan, que lo administren sobre aquellos que han aceptado la fe en Jesús. Entonces, mientras que el bautismo de Juan es un bautismo de preparación, de conversión,
de perdón de pecados, un bautismo simbólico. El bautismo de Jesús es el bautismo real, en el que se comunica la gracia del Espíritu Santo, a través de la cual la persona renace en el agua, que simboliza la acción del Espíritu Santo, y en el mismo Espíritu Santo. En griego, la palabra bautizar, el verbo bautizar, significa sumergir. Y los hermanitos protestantes creen que el bautismo no tiene validez si no se sumerge a la persona en el agua. Es que resulta que el bautismo de Jesús no era de sumergimiento en el agua, era de sumergimiento en el Espíritu Santo, porque lo que promete Jesús a través del bautismo y lo que comunica de hecho Jesús a través del bautismo suyo, no del de Juan, es el regalo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. El cristiano que es bautizado en la iglesia de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es sumergido no en el agua, en el Espíritu Santo, porque es en el Espíritu Santo en el que renace la persona. Los hermanitos protestantes se quedan pensando entonces que el sumergimiento es en el agua. Ni siquiera saben qué significa bautismo en griego. Déjenles cuento, significa sumergir, pero no sumergir en el caso del bautismo de Jesús en el agua, sino que es un sumergimiento espiritual en el Espíritu Santo que está simbolizado por el agua. Juan sí sumergía a Jesús y a todos los otros que bautizó, los sumergió en el agua, porque era un bautismo, recuerden, simbólico. Ahí sí hay símbolo. En la Eucaristía no hay símbolo, hermano protestante, pastor mentiroso. En el bautismo de Juan, sí hay símbolo. Por eso Juan sumergió a Jesús y sumergió a todos los otros a los que bautizó en el agua, simbolizando lo que después Jesús mismo iba a hacer con los que aceptaran la fe en él, sumergirlos en el Espíritu Santo. Entonces, los hermanos protestantes se buscan una tina o una alberca o van al río y allí hacen ellos el bautismo que piensan que es el bautismo de Jesús y que no es otra cosa que el mismo bautismo de Juan, que ya no tiene lugar porque Juan estaba preparando el camino de Jesús y Jesús ya llegó, hermano protestante, como que no te has enterado. 2000 años después sigues practicando el bautismo de Juan, ya no se necesita, ya llegó Jesús con el bautismo real, ya no se necesita la preparación. Ya estamos desde hace 2000 años celebrando el misterio de la llegada de Jesús. Luego no vengas acá a decir que necesitan sumergir en una tina a los que ya se bautizaron católicos. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento del que habla Jesús? Con el bautismo de Cristo nacemos a la vida de hijos de Dios. Por el bautismo cristiano nosotros llegamos a tener parte en la naturaleza de Dios. Nos dice San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 4. Los hermanos protestantes, como siguen practicando el bautismo de Juan, creen que el bautismo solamente es para el perdón de los pecados, pero resulta que se les olvida que el bautismo de Jesús es un bautismo diferente del de Juan y que trae unos regalos mayores, más profundos, más duraderos, más importantes que el del perdón de los pecados. Uno de ellos nos lo recuerda San Pedro, nuestro primer papa, en su segunda carta. Y sí, hermano protestante, también está en tu Biblia, para que lo busques y para que te des cuenta que el bautismo no solamente perdona los pecados. Con el bautismo de Cristo nacemos a la vida de hijos de Dios. Eso en paisa significa que el bautismo nos hace también hijos de Dios. Imagínate, hermano protestante. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y somos realmente hijos de Dios por adopción, como nos dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16, y en Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Desde ahora en adelante, llevamos grabado en nuestro corazón el sello de Dios para toda la eternidad. Y podemos clamar a Dios diciendo, Abba, Padre, que significa papito Dios, como Padre.
Y Él como Padre nos cubre desde ahora y para siempre con su amor. Es este regalo el más grande que podemos recibir acá en la tierra. Entonces, los hermanos protestantes piensan que solamente los adultos se pueden bautizar porque Jesús, siendo adulto, se hizo bautizar. Y rechazan ellos y afirman con falsedad que la Iglesia prohíbe, que la Biblia, prohíbe bautizar a los niños, como lo hace la Iglesia Católica desde hace 2000 años. Pero es que ellos no saben o no les importa saber que además del perdón de los pecados, el bautismo nos ofrece la dignidad inmensa, infinita, eterna de ser constituidos hijos de Dios por adopción. Anoten esos textos bíblicos que son tan importantes, pues, para que vayan ustedes mismos convirtiéndose también en apologetas y para que nos ayuden a sacar a tantos católicos confundidos y a tantos protestantes ignorantes y llenos de odio de su error. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 8, versículo 16. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Estos textos nos hablan entonces de otro regalo muy importante, el más importante podríamos decir que nos ha dado Dios, el regalo de ser constituidos sus hijos. Por eso ninguno de nosotros pelea en torno al hecho de cómo llamamos a Dios, si lo llamamos Yahvé o lo llamamos Jehová. Ya sabemos muy bien, por el texto bíblico bien interpretado, que el nombre de Dios es Yahvé, que Jehová es una mala interpretación del nombre de Dios, una mala traducción. Y sin embargo, por más que sabemos que el nombre de Dios es Yahvé, seguimos la enseñanza de Jesús, que en Mateo capítulo 6 nos enseñó a llamar a nuestro Dios Abba, Papá, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etc. Nosotros, como cristianos católicos, nos sentimos gozosos, dichosos, infinitamente contentos porque Dios, en la persona de su Hijo Jesús, nos ha adoptado por el bautismo, no el bautismo de Juan, el bautismo de su Hijo Jesús, administrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos ha constituido sus hijos y sus hijas por toda la eternidad. Y ese regalo no se lo concede solamente Dios a los adultos, también a los niños, como vamos a ver más adelantito. El bautismo de Jesús, no el bautismo de Juan, sino el bautismo de Jesús, ese nuevo nacimiento, nos incorpora también a Cristo. Es decir, somos de Cristo, somos cristianos. Solamente se puede ser bautizado de verdad, solamente se puede ser cristiano de verdad, solamente se puede ser seguidor de Cristo, solamente se puede ser incorporado a Cristo, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, en la única iglesia de Jesús, en la iglesia verdadera de Jesús. Y esa iglesia es la iglesia católica. No se puede ser cristiano en un changarrito. No se puede ser cristiano de verdad en un negocito por ahí, en una iglesia de hombres. Se es cristiano en la iglesia de Cristo. Se es luterano en la iglesia de Lutero, ¿cierto? Si se es luterano en la iglesia de Lutero, así también se es calvinista en la iglesia de Calvino, etc. Pues se es cristiano solamente en la iglesia de Cristo. ¿Dónde encontramos nosotros que el bautismo de Jesús, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Jesús mandó a sus apóstoles a que administraran, nos incorpora a Él, de tal manera que nos convertimos en Él, nos convertimos en Cristo? Anoten pues estos textos bíblicos para que los compartan ahí ustedes con sus hermanitos separados y esperados. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5. Y dice lo siguiente, Romanos 6, del 3 al 5. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos a Cristo Jesús, tenemos parte con Él en su muerte al ser bautizados? Así pues, por medio del bautismo, fuimos enterrados junto con Cristo y estuvimos muertos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Sí, hermano protestante, este pasaje también está en tu Biblia, nomás que el pastor no te lo ha enseñado, pero búscalo allá pues. Romanos 6, del 3 al 5.
Y te dice ese pasaje que en la muerte de Cristo fuiste integrado. Si fuiste bautizado católico, por más que te hayas cambiado para otra religión, fuiste integrado por el bautismo en la muerte de Jesús para resucitar con él. Te lo dice San Pablo, no te lo dice Padre Julián. Gálatas capítulo 3, versículos del 27 al 28. Gálatas 3, 27 al 28 nos dice: todos ustedes que fueron bautizados para unirse a Cristo se encuentran cubiertos por él como por un vestido. Y ojo a esto, y al estar unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Decimos en Colombia, más claro no canta un gallo, ¿cierto? Para que sea así de claro, se los voy a leer otra vez, pues. Todos ustedes que fueron bautizados para unirse a Cristo se encuentran cubiertos por él como por un vestido. Y una vez más, y al estar unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Son uno solo. Más adelante, San Pablo en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 12, va a explicarnos cómo así que somos uno solo. Claro, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Y cuántos cuerpos tiene una cabeza? Uno solo. Por eso somos uno solo con Cristo. Eso quiere decir que por el bautismo somos injertados en el misterio pascual de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que morimos con Cristo, siendo sepultados con Él y resucitamos a una vida nueva con Él. Por eso Jesús decía allá en Juan capítulo 3, versículo 5, que es necesario renacer, volver a nacer, nacer a una vida nueva del agua y del Espíritu Santo. Entonces, además del don del perdón de los pecados, como lo dicen los hermanitos protestantes, el bautismo sirve para más cosas, mucho más grandes que el perdón de los pecados. Sirve para que nosotros seamos adoptados en Jesús como hijos e hijas de Dios. Sirve también para que nosotros nos unamos a Cristo y nos convirtamos en una sola cosa con Él. Otra enseñanza muy valiosa de las Sagradas Escrituras que los protestantes olvidan en torno al bautismo es que el bautismo cristiano, el de Jesús, no el que hacen ellos en el nombre de Jesús solamente, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la iglesia de Jesús. Ese bautismo cristiano es un nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. ¿Dónde encontramos eso? Anoten pues. Tito, capítulo 3, versículos del 5 al 6. Carta de San Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículos del 5 al 6. Y dice así: dijo Jesús, el que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Escribe el apóstol Pablo a su amigo Tito. Aquí está entonces lo que vamos a leer de Tito capítulo 3, versículos del 5 al 6. Cristo nos salvó por medio del bautismo, que significa que hemos nacido de nuevo, y por medio del Espíritu Santo nos ha dado nueva vida. Por medio de nuestro Salvador Jesucristo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo en abundancia. Se lo cuenta en una carta San Pablo a su discípulo Tito, y le está recordando el pasaje de Juan capítulo 3, versículo 5, y le está diciendo entonces que Cristo nos salvó por medio del bautismo. ¿Qué significa? Que hemos nacido de nuevo. Acuérdense, el que no nace del agua y del Espíritu Santo, el que no renace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos. Y entonces dice San Pablo en esta carta a Tito, en el capítulo 3, versículos del 5 al 6, que por medio del Espíritu Santo es que Dios nos ha dado nueva vida. Que por medio de nuestro Salvador Jesucristo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo en abundancia. También ese pasaje está en tu Biblia, hermanito protestante. Tu pastor no te lo ha enseñado. Un cuarto don, un cuarto regalo, una cuarta bendición que nos ofrece el Señor a través del bautismo no de Juan que practican los protestantes, sino del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es que nos hace miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Cristo es como un cuerpo que tiene muchos miembros, y todos los miembros forman un solo cuerpo, pues todos nosotros, seamos judíos o griegos, esclavos o libres, al ser bautizados, hemos venido a formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu.
Jesús no tiene 36.000 cuerpos, ¿cierto que no? Jesús tiene un solo cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. Y a esa iglesia, que es el cuerpo de Jesús, de la que todos nosotros somos miembros vivos, nos hemos integrado a través del bautismo. Otra verdad de fe que los protestantes no le enseñan a sus seguidores, que los pastores no le enseñan a sus feligreses, porque no les conviene decir que es un solo cuerpo cuando ellos no forman parte del cuerpo de Jesús y cuando forman más bien una de las 36.000 sectas que hay aquí en Estados Unidos. Ese pasaje que leímos ahorita está, como decíamos, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos de 12 al 13. El bautismo nos ha hecho a nosotros miembros vivos del cuerpo de Cristo. Y no importa que seamos judíos o griegos, esclavos o libres. Podríamos decir en nuestros tiempos, no importa si somos de El Salvador o de Colombia o de Guatemala o de México, no importa si somos hombres o mujeres, no importa ninguna clase de distinción entre nosotros, todos hemos sido sellados con el mismo espíritu, con el mismo único espíritu, nos dice San Pablo, en un solo cuerpo para ser parte de Cristo. Así somos uno en Cristo por el bautismo, un solo pueblo de Dios, formado por todas las razas y todas las naciones, sin excepción. Y por eso somos también iglesia católica, iglesia universal. No estamos solamente en un changarrito allí a la vuelta de la esquina, no. Estamos en cada país del mundo porque somos iglesia de Jesús, somos iglesia universal. Pertenecer a la iglesia de Cristo no es una simple afiliación como hacerse socio de un club. En la iglesia católica no bautizamos para que pagues diezmos. En la iglesia católica no bautizamos para que tengan una obligación económica con el pastor. En la iglesia católica no bautizamos simplemente para afiliar a los bautizados como a un club. Los bautizados forman parte de una sola familia, son hermanos entre sí. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios les ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Este pasaje es de los que menos les gusta a los protestantes porque todo es uno y ellos son 36.000. Todo es uno. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo. Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6. Así entonces descubrimos cómo no solamente el bautismo nos ofrece el perdón de los pecados, como dicen los hermanitos protestantes. El bautismo nos hace hijos de Dios. ¿Quién no va a querer ser hijo de Dios? ¿Y quién no va a querer que su hijo, que su hija, a través del bautismo, sea constituido no solamente criatura de Dios, porque es creado por Dios, sino también hijo de Dios? Y no solamente por el tiempo en el que estamos en esta vida, por toda la eternidad, imagínense, por toda la eternidad. Si tú tienes la oportunidad de darle a tu hijo ese regalo de que por toda la eternidad sea considerado, y más que considerado, constituido o constituida hijo o hija de Dios, tú le vas a negar ese regalo a tu hijo porque es un niño, porque es una niña. No vas a querer que tenga ese regalo de tal manera que si no alcanza a llegar a su edad adulta, muera sabiendo y siendo el mismo hijo o hija de Dios. Así también el bautismo, como decíamos, nos incorpora a Cristo. En Antioquía, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, que en Antioquía a los discípulos de Cristo empezaron a llamarlos cristianos. Eso solamente ocurre en la iglesia de Jesús, no ocurre en una secta, no ocurre en una iglesia de hombre, ocurre solamente en la iglesia de Jesús. También, como decíamos, el bautismo se convierte para nosotros en un nuevo nacimiento, como Jesús prometiera en Juan capítulo 3, versículo 5. El bautismo nos hace uno con Cristo porque nos integra a Él. Y finalmente, el bautismo nos hace parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Todos esos regalos se los pierden los hermanos protestantes y se los quitan ellos, se los roban ellos a sus hijos por considerar que la Biblia prohíbe bautizar a los niños. Y es porque se quedan con la confusión de que el bautismo de Juan es el mismo bautismo de Jesús.
En ese tema vamos a seguir avanzando porque es muy importante y hay todavía muchas cosas que decir, pero por el momento los invito a que escuchemos unos anuncios y unos comerciales muy importantes para todos nosotros en nuestra comunidad diocesana de Knoxville. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios. En Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde. En Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde. Y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost a las 7 de la noche. En Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha. Así vamos entonces dando por terminado el programa del día de hoy, con mucha gratitud primero a Dios, que nos presta la vida para que sigamos nosotros en este mundo, en la iglesia, extendiendo el reino de Dios a través de todas nuestras acciones y todos nuestros esfuerzos. También con mucha gratitud para quienes a través de esta emisora hacen posible que lleguemos a todos ustedes. Milton, nuestro técnico aquí en la emisora, que hace un trabajo genial semana tras semana. Y pues también, por supuesto, la gratitud a todos ustedes por su fidelidad, por su entusiasmo y por convertirse ustedes mismos en mensajeros de Dios al invitar a otros familiares y amigos a que nos escuchen a través de este programa domingo tras domingo, que es nuestro programa de crecer juntos en la fe católica. La invitación es a que la otra semana también nos acompañen
y a que nos sigan dejando sus preguntas para responderlas aquí en el programa. El número de teléfono es 865-637-4769. Ahí pueden llamar y pueden dejar entonces grabada su pregunta para que la respondamos y sigamos aclarando muchas dudas. Y más aún, sigamos valorando, descubriendo esta riqueza infinita de fe que el Señor nos ha dejado en su iglesia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Una feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.